Bien, hoy vamos a ver el estudio de una función exponencial que además tiene un denominador en el que nos encontramos una x al cuadrado. Ya sabéis que en todas las funciones que tienen denominadores lo que tenemos que hacer lo primero es igualar el denominador a 0 para poder hallar su dominio. En este caso es muy sencillo, me queda que x al cuadrado es igual a 0, el cuadrado pasaría al otro lado en forma de raíz y me queda que x igual a 0, ¿vale? Es decir, por un lado tengo un denominador que se hace 0 precisamente en el 0 y por otro lado, si os dais cuenta, en el numerador tengo una función exponencial. Ya sabéis que las funciones exponenciales no dejan de existir en principio, no va a dar ningún problema, por tanto, en este caso lo único que me preocupa es el denominador, que como ya habéis visto, lo acabo de igualar a 0, he sacado ese valor y por tanto es el único valor donde mi función deja de existir, o dicho de otra manera, donde se anula el denominador, ya que hemos visto que el numerador en este caso no supone ningún problema, puesto que es una exponencial. Así que concluimos que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 0. Bien, pasaríamos a los puntos de corte. Con el eje x igualamos, ya sabéis como siempre, toda la función a 0 y nos queda que 0 es igual a e elevado a x partido de x al cuadrado. El x al cuadrado pasaría multiplicando al 0 y me queda 0 y nos queda una expresión de este tipo, 0 igual a e elevado a x. Bien, tomaríamos logaritmos a ambos lados de la ecuación. Este tipo de ecuaciones o expresiones ya la hemos visto y ya sabemos que el neperiano de 0 no existe. Significa que nuestra función no tiene puntos de corte con el eje x. Con el eje y, ya sabéis que cuando una función corta con el eje y significa que es x la que se hace, la coordenada que se hace 0, es decir, donde veo una x en la función la sustituyo por 0. Me quedaría una expresión de este tipo, e elevado a 0 es 1, partido por 0, y esto tampoco existe. Por tanto, concluimos que nuestra función no tiene puntos de corte. Bien, cuando os mandé este ejercicio, imagino que no sé o no recuerdo si mandé o no puntos de corte, está claro que en este caso no es necesario que los hubierais calculado o que los hubiéramos calculado. Pero claro, también es verdad que cuando os ponemos para estudiar o cuando nos piden en EBAU estudiar una función, no sabemos a priori si va a tener o no tiene puntos de corte. Por tanto, si nos lo piden, pues hay que hacerlo. Bien, vamos con las asíntotas. Las asíntotas tenemos asíntota vertical. ¿Por qué digo que tenemos asíntota vertical? Porque habéis visto que tenemos un punto excluido del dominio que es el 0, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que voy a hacer es calcular ahí la asíntota vertical. Es decir, nuestra asíntota en este caso coincide con el eje x, perdón, con el eje y, ¿vale? Ya sabéis, en este caso la remarco así un poco más para recordarme que tengo esa asíntota vertical. Y estudiamos a través de los límites laterales el entorno del punto donde tengo la asíntota, el 0. ¿Por qué estudio el entorno? Porque hemos visto que cuando sustituimos la x por 0 en la función e elevado a x partido por x al cuadrado, me queda una expresión del tipo número real entre 0. Por eso sé que hay una asíntota vertical y tengo que estudiar su proximidad al entorno. O dicho de otra manera, ver cómo la función se aproxima a la asíntota. Bien, estudio el 0 por la izquierda, es decir, cogería un valor pues menos 0,1. Al sustituirlo en el numerador me va a quedar un valor positivo, en el denominador también, y por tanto mi función tiende a más infinito. Es decir, en el 0 por la izquierda, a la izquierda del 0, estamos en este lado de aquí, ¿vale? Para que nos situemos en la parte negativa del eje x, o mejor dicho, a la izquierda del 0, y mi función va hacia valores positivos. Así que pinto la flecha hacia el más infinito. Por otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, estaríamos en esta parte, ¿vale? A la derecha del 0, ¿de acuerdo? Y sustituimos por un valor próximo al 0, 0,01. Lo sustituyo en la x de elevado a x y me queda un valor positivo, y 0,01 al cuadrado, pues evidentemente también va a ser positivo. Así que, en este caso, a la derecha de la asíntota, mi función tiende hacia valores positivos, es decir, pinto la flecha hacia arriba. Bien, vamos con las asíntotas horizontales. Vamos a calcularlas. Ya sabéis que para calcularlas en las funciones exponenciales y logarítmicas el proceso es un poco más largo. Hay que estudiar la parte positiva del eje x y la parte negativa.
para saber si hay o no hay función. Lo estudio, evidentemente, ayudándome de la función que estamos calculando en este caso. Al sustituir la x por más infinito me quedaría e elevado a más infinito partido de infinito al cuadrado. Es decir, este cociente tendería a más infinito. Por tanto, no hay asíntota. En esta parte del eje, al menos, no hay asíntota horizontal. Límite cuando x tiende a menos infinito. Al sustituir la x por menos infinito, me queda un exponente en la e negativo. Lo que yo voy a hacer es aplicar la inversa y me queda 1 partido por e elevado a más infinito por menos infinito al cuadrado. Es decir, un número entre un denominador, el 1, mejor dicho, dividido entre un denominador muy grande, este cociente tiende a 0, ¿vale? Repito que aquí lo que he aplicado es la inversa. Es decir, que tenemos asíntota horizontal en la parte negativa del eje X, ¿vale? Es decir, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Vale. Una vez calculada la asíntota, como siempre, estudiamos la aproximación, es decir, cómo la función se va a aproximar o a ceñir a la función. Para ello es necesario hacer una operación previa, que en este caso veis que es una tontería porque hay que restar a la función, hay que restar el valor de la asíntota, en este caso es 0, y estudiamos los signos, ¿vale? Nos va a quedar, fijaros que me apoyo en este último cociente, vemos que el cociente va a ser positivo y el denominador también va a ser positivo. Por eso digo que el cociente al final va a ser positivo, es decir, tiende a más infinito. ¿Eso qué significa? Que pintaré la flecha en la parte negativa del eje X y por encima de la asíntota. Puesto que tiene asíntota horizontal, mi función no tiene o no puede tener asíntota oblicua. Y pasaríamos por último al crecimiento, al cuarto apartado. El crecimiento ya sabéis que se hace a través de las derivadas. En este caso voy a copiar aquí la función para que se vea bien en pantalla y me queda e elevado a x partido por x al cuadrado. Vale, ya sabéis que para estudiar el crecimiento de una función hay que hacer la derivada y en este caso decía que además tenemos que aplicar la regla del cociente. Recordamos que la derivada de e elevado a x es ella misma por la segunda, la que está en el denominador sin derivar, menos e elevado a x sin derivar por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, partido del segundo al cuadrado. Vale, en el numerador, vamos a sacar factor común a elevado a x, ya estaría derivada la función, ya solo me queda arreglarlo y en el denominador me queda x a la cuarta. Una vez que llegamos a esta expresión, ya sabéis que para sacar los máximos y los mínimos es imprescindible igualar la derivada a 0, ¿vale? Ya sabéis que el denominador no lo pongo porque pasa al otro lado multiplicando y me va a quedar 0, con lo cual directamente ya pongo el numerador igualado a 0. Esta ecuación, como veis, está factorizada. Por un lado tengo e elevado a x, que lo igualo a 0. He cogido lo que está a la izquierda del por y ya hemos visto, no lo voy a volver a explicar, que esto no tiene solución. Y por otro lado, cojo lo que está dentro del paréntesis, que es x al cuadrado menos 2x igual a 0, para hallarla como otra ecuación. En este caso es una ecuación de segundo grado incompleta y estoy sacando factor común a la x, así que ya tengo aquí una posible solución, que x es igual a 0, y la otra solución, que es x menos 2 igual a 0, que es x igual a 2. Una vez tengo esto hecho, calculamos los intervalos de crecimiento, ¿vale? Me voy a coger otra hoja. En los intervalos de crecimiento irán desde menos infinito hasta el 0, del 0 al 2 y de 2 a más infinito, que son los puntos 0 y 2 que nos han salido de igualar la derivada a 0. Como siempre, sustituimos en la derivada, ¿vale? Para estudiar el signo de la derivada, ya que ese signo, tanto si es positivo como negativo, es lo que me va a determinar si la función es o no creciente. Vale, sustituimos el valor en f', en la derivada sustituyo el valor de menos 1 y lo voy a sustituir, acordaros, aquí en todo esto, en el resultado de la derivada, ¿de acuerdo? Bien, me voy hago la operación, me voy a menos 1, lo sustituyo en la x de la derivada y me queda que es mayor que 0, es decir, que en ese intervalo mi función crece. De 0 a 2 he cogido el 1, hago el mismo proceso, lo sustituyo en la derivada y nos va a quedar menor que 0. Es decir, que en ese intervalo mi función decrece. Y por último,
De 2 a más infinito he elegido el 3. El 3 lo sustituyo en la x de la derivada, hago las operaciones y me vuelve a quedar mayor que 0. Es decir, que en ese intervalo mi función va a ser creciente. Por último, fijaros, si mi función crece y luego decrece, lo que yo tengo es un máximo, pero un momentito que ahora tengo que matizar aquí una cosa, en el 0, y un mínimo en el 2. Pero claro, evidentemente, ¿qué le pasa a esto? Pues le va a pasar algo muy sencillo. ¿Qué le pasa al máximo? Que es que en el 0 nuestra función o no lo podemos tomar como un máximo en ningún punto porque nuestra función no está definida al 0. Os recuerdo que el 0 no es ni máximo ni mínimo, no es máximo, porque os recuerdo que el dominio de esta función eran todos los reales excepto el 0. Es decir, el 0 no es máximo porque hay asíntota vertical precisamente en este punto. Perdón, ahí, en este punto, en x igual a 0. Es decir, esta solución la descarto y solo me quedo con el mínimo, ¿vale? Con el 2. Acordaros, cómo hallamos la otra coordenada, la coordenada del punto. Os vais a la función que nos han dado a estudiar, la de e elevado a x partido por x al cuadrado y sustituimos el 2 por x. Y me queda e al cuadrado partido por 4. Y ese es el valor que tenemos que poner aquí. Bueno, pues ya con este dato nos vamos a la función y terminamos de exportar. El valor de 2 por e al cuadrado pues es en torno a 1 con algo, así que bueno, aproximadamente en el punto 2 resulta que vamos a tener un mínimo, aquí aproximadamente a esta altura, y poco más, solamente me queda unir esta flecha con esta, ¿vale? Lo que queda a la izquierda del 0, donde tengo la asíntota vertical, que os la he señalado en morado, por favor, para que la distingamos, y aquí tengo un mínimo. Y esta sería mi función. Veis que en este caso tampoco es muy necesaria la concavidad, porque evidentemente prácticamente la función sale esbozada con dominio, asíntotas y crecimiento. Realmente en este caso los puntos de corte no eran necesarios y más que una vez calculado que hemos visto que encima no tenía. Pues eso es todo. Espero que os haya quedado claro.